tema y es sobre la vacunación en la mujer. El ponente es el doctor Edward Alexander Herrera. Él es doctor en medicina, graduado de la Universidad del Salvador, ginecólogo, hizo su especialidad en el Hospital Militar, hizo una maestría en VIH de la Universidad de Granada, España, posgrado en metodología de la investigación, Universidad Navarra, España, y actualmente está trabajando en el Departamento de Investigación y Docencia en Salud y en el Seguro Social, coordinador de posgrado de Ginecología Obstetricia de la Universidad del Salvador, Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Vamos a dejar al doctor Herrera. Este es un tema muy importante para todos, no solo para los que están en pre, sino que para todos nosotros. Doctor Herrera. Bueno, muchas gracias. Yo sé que ya están un poquito cansados, pero vamos a tratar de ser un poco breves. Sin embargo, el tema de la vacunación es un tema muy importante que los pediatras manejan muy bien y que muchas veces nosotros nos quedamos atrás con lo que es el seguimiento, ¿verdad? Ya que la vacunación no solo es en la infancia, por supuesto sigue en la adolescencia, en la adultez y a lo largo de toda la vida. Y básicamente, pues a medida avanza la tecnología, avanza el tiempo, las cosas son un poquito más difíciles. Hasta hace un par de años no existían muchas de estas vacunas. Al final vamos a hablar un poco de la vacuna del dengue, ¿verdad?, que acaba de ser introducida esta semana. Lastimosamente todavía está un poco cara, pero poco a poco tiene que ir avanzando. Como dicen que siempre hay que hablar de conflictos de intereses, no trabajo para ninguna compañía, ¿verdad?, de vacunas, ni nada que ver. Vamos a hablar un poco de los conceptos generales en vacunación. Cuando hablamos de inmunización, esta puede ser una inmunización activa o una inmunización pasiva. La inmunización activa es aquella que se adquiere después de padecer una enfermedad o la que se produce a través de la respuesta inmunológica tras la administración de las vacunas. Y la pasiva es la que se adquiere en forma natural a través de la transmisión de la madre hacia su bebé y artificial cuando se administran anticuerpos preformados en otros organismos. Importante, porque en los últimos años ha tomado mucha importancia lo que es la transferencia de la madre al feto y la transferencia de la lactancia, y eso es algo que tenemos que tomarlo muy en cuenta cuando hablamos principalmente de vacunas como la de la tosferina. ¿Cómo se clasifican las vacunas? Hay dos clasificaciones. La clasificación sanitaria, que las ubica como aquellas incluidas dentro del calendario vacunal de un país, y las no sistemáticas, son aquellas que solo pueden adquirirse en el mercado privado o en otro tipo de organizaciones. Y microbiológicamente tenemos vivas o atenuadas y muertas o inactivadas, sean estas bacterianas o virales. De este tipo, dentro de las vivas atenuadas, dentro de las virales tenemos la Sabin, polio oral, tenemos varicela, fiebre amarilla, rotavirus. Dentro de las bacterianas tenemos la BCG. Dentro de las vacunas inactivadas o muertas, ahí tenemos algunas de las variantes de la polio, pertusis, influenza, hepatitis B, virus del papiloma, difteria, tétanos, neumocóxica, etc. Algo que es muy importante es que el éxito de la vacunación no depende solo de que la vacuna sea buena. Hay muchos factores que intervienen en que esto sea exitoso. Una producción segura, un transporte segura, una administración segura, la disposición final segura y el monitoreo de los efectos secundarios atribuibles a la vacunación. Imagínense, hemos tenido ocasiones en las que en diferentes poblaciones, porque se va la luz, porque alguien dejó la puerta abierta de la refri y no se dieron cuenta, o porque llegó un niño y el frasco era monodosis
era de multidosis, lo abrieron y a lo mejor era de 10, solo ocuparon una y se perdieron las demás. Hay muchos factores, ¿verdad? Pero lo importante es que tratemos de controlar todo este tipo de riesgos. En algunos países, ya incluso en las poblaciones lejanas, lo que hacen es tener refrigeradoras con fuente solar de energía, ¿verdad? Para no estar dependiendo de que de repente se nos pueda ir la energía eléctrica. Entonces, los adolescentes y los adultos jóvenes pueden no estar protegidos contra todas las enfermedades prevenibles. Muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de que nos pusieran muchas de estas vacunas, ¿verdad? Cuando yo estaba pequeño, la del sarampión no existía, ¿verdad? Como parte de un esquema regular. Recibieron las vacunas adecuadas, pero a edades muy tempranas. Esto también es algo importante y lo vamos a ver cuando hablemos de dengue. Fallaron en responder a vacunas administradas en edades correctas. La inmunología depende de cada individuo y por supuesto van a haber variaciones en cuanto a la respuesta y la inmunidad en declive a pesar de una inmunización adecuada. El tiempo hace que los niveles de los anticuerpos puedan ir cayendo y en vacunas nuevas hay que ir evaluando cuál es la necesidad de nuevas dosis. Vamos a ir desglosando lo que es el esquema regular. Este es el esquema de la CIP de los Estados Unidos y este esquema lo vamos a ir desglosando poco a poco y relacionándolo con lo que es nuestro medio, ¿verdad? Entonces, de 0 a 18 años, siempre la importancia de BCG, DPT, la pentavalente, ¿verdad? Que es la que nosotros tenemos en nuestro mercado nacional, virus del papiloma humano, más recientemente. Vamos a ir hablando un poco acerca de cada una de ellas. Esta es la información para pacientes adultos, dependiendo de los grupos de edad y en quienes están recomendadas. Hablamos de influenza, ¿verdad? Que influenza realmente a lo largo de toda la vida deberíamos de tener una dosis anual. Muchas veces decimos, no, es que yo no me quiero vacunar porque me la puse y me dio gripe. Lo que nos está protegiendo es de un cuadro grave, ¿verdad? De que nos podamos morir si nos da la influenza. Entonces, una reacción leve pues no tiene que desanimarnos a este tipo de situaciones. Y este es el esquema en donde hablamos de cuál es el mejor periodo en el que cada una debe de indicarse y que vamos a ir viendo de las principales vacunas del adulto. Este es el esquema vigente, ¿verdad? El actual, en el cual tenemos en recién nacidos BCG, hepatitis B, de 2, 4 y 6 meses, lo que es la pentavalente, que incluye difteria, tosferina, tétanos, a hemófilos influenza tipo B y hepatitis B, poliomielitis, que en el esquema actual a los 2 meses se pone la IPV y a los 4 y 6 meses la OPV. Este es un cambio progresivo, lo que refiere a poliomielitis. Se ha demostrado que poliomielitis es una enfermedad en proceso de erradicación a nivel mundial y que últimamente habían estado habiendo casos de poliomielitis vacunal por la cepa 2 contenida en la OPV. Entonces, paulatinamente se va a ir haciendo el switch a IPV y se supone que a partir de 2018 va a desaparecer lo que es OPV del calendario regular de todos los países del mundo. Ahorita, por cuestiones económicas, solo se ha hecho una dosis de IPV, pero más adelante, en 2018, las 3 dosis serán de IPV. Tenemos rotavirus, tenemos neumococo conjugado 13 valente, a los 12 meses la triple viral, sarampión, paperas y rubiola, y neumococo conjugado 13. El refuerzo entre los 15 y 18 meses, con la pentavalente y la polio oral, a los 4 años, DPT, polio oral y la triple viral nuevamente, y luego tenemos las vacunas indicadas en adolescentes y adultos. Se supone que todos deberíamos de tener un refuerzo de TD cada 10 años. Y neumococo, dependiendo de los factores de riesgo, la población de la tercera edad es una población considerada de riesgo para este tipo de vacunaciones. Y la vacuna en embarazadas, TD,
TDPA e influenza, las vamos a tocar un poquito más a fondo. Comenzamos entonces hablando de la vacuna del papiloma humano. Vemos el porcentaje de cánceres atribuidos a los diferentes virus. Helicobacter pylori es responsable casi de un 100% de los casos de cáncer gástrico. Virus del papiloma humano, en las estadísticas hablan desde un 90 a un 99% de relación con cáncer de cérvix. Virus de la hepatitis B y C, responsables de cáncer de hígado. Virus de Epstein-Barr, responsable de cáncer nasofaringio. El virus de herpes tipo 8, responsable de sarcoma de Kaposi. Cuando hablamos de virus del papiloma humano, tenemos una gran cantidad de serotipos. Serotipos que afectan a animales y serotipos que afectan a humanos. Los serotipos de animales son propios de animales. Y no nos puede decir alguien, no, es que yo toqué una gallinita que andaba ahí con una verruga y esa me la pasó. No, no se puede. Tiene que ser un contacto humano a humano. Vemos ahí la relación en cuanto a cáncer de cérvix, pene, vulva, ano, boca y orofaringe. Casi un 100% en cérvix, 40% de cáncer de pene y vulva, 90% de cáncer anal, 3% de cáncer de boca y 12% de cáncer orofaringio. Definitivamente la relación entre el virus del papiloma y el cáncer está comprobada. ¿Cuáles son los de bajo riesgo? De bajo riesgo, serotipos 611, 40, 42, etc. Los que están contenidos en la vacuna tetravalente son 6 y 11. Nos protegen contra verrugas, los famosos condilomas o caballitos, como le mencionan en el caló popular. ¿Cuáles son los carcinogénicos? 16, 18, 31, 33, etc. La vacuna bivalente contiene 16 y 18. La vacuna tetravalente contiene 6-11, es decir, nos protege contra verrugas, tiene 16-18, nos protege contra cáncer. Y la vacuna nonavalente tiene otros de esta serie, ya la vamos a ver un poquito más adelante. El virus del papiloma no siempre va a producir cáncer. Se ha demostrado que una gran cantidad de pacientes eliminan el virus porque su sistema inmunológico es muy competente. Entonces, no quiere decir que todas las mujeres que se infectan con el virus van a tener cáncer. Hay muchas que son más fuertes en su sistema inmunológico y que ellas solas lo van a eliminar sin ningún tratamiento. Este es el porcentaje de eliminación espontánea y vemos que es bastante alto. Esta es la persistencia de los serotipos 16 y 18. Son los serotipos que más han demostrado persistencia y progresión hacia un cáncer. Entonces tenemos tres momentos, ¿verdad? El momento en que entra en contacto el virus del papiloma con el epitelio cervical, el momento en que se internaliza en la célula y se comienza a replicar, y en el momento que la infección persistente ya comienza a producir las lesiones displásicas que progresivamente se van a transformar en un cáncer de cérvix. Lo más importante en cuanto a estas diapositivas, fíjense, paciente que dijo haber tenido alguna vez una relación sexual, dentro de las que dijeron no, había un 5.2% de incidencia de papiloma. ¿Por qué? Por dos causas, ¿verdad? Primero porque son mentirosas, ¿verdad? Y dijeron que no y ya habían tenido. Pero también ya hay estudios que demuestran que el virus del papiloma se puede adquirir con una tocadita. Es decir, parejas que tienen manoseos de los órganos genitales de su novio o de su novia, le pueden transmitir el virus del papiloma. No es necesario que haya una penetración para que el virus pueda llegar hasta ahí. En cuanto a parejas sexuales, número de parejas sexuales en la vida, por supuesto, la que no había tenido, un 5.2, 11.5 la que dijo que había tenido una, miren la que ya tenía más de 6 parejas, 35.3 con virus del papiloma. Total de parejas sexuales en el último año,
La que dijo que ninguna, un 18.7%. La que dijo más de 6, un 55.6%. Ya sabemos, ¿verdad? Entre más parejas, más chance de que podamos adquirir el virus. En cuanto a edades, igual nadie se salva, ¿verdad? Número de parejas sexuales, la que tenía 1 aparecía con un 1 de riesgo relativo, la que tenía 2, 2.07 y más de 3, 2.74. ¿Qué significan estos colores? Esta es la carga de cáncer a nivel de Latinoamérica y esto es cáncer de cérvix, es decir, de todos los cánceres que se dan en la mujer, Latinoamérica está ocupando un lugar muy importante en cuanto a su incidencia. Vemos la incidencia de cáncer de cérvix a nivel de los diferentes países, Bolivia, Guyana y Surinam en los primeros lugares. Por aquí estamos nosotros, ¿verdad? No estamos tan altos, pero muchas veces es porque no las diagnosticamos. Solo el 20% de las mujeres en el país se toman su citología o algún método de tamizaje periódico. Este es en Centroamérica. ¿Cuáles son los cánceres que ocupan la cabeza en mujeres y hombres? En mujeres tenemos mama y luego cérvix. Esto es a nivel centroamericano. En nuestro país tenemos cérvix, mama, colorectal, cuerpo uterino, hígado, pulmones. ¿Por qué en El Salvador hay más cáncer de cérvix que de mama? Porque no tenemos un programa de tamizaje de mamas como lo tienen otros países. Hay países muy desarrollados que todos los años le llega su cartita, ¿verdad? La señora, le informamos que tiene cita para que se vaya a hacer la mamografía. Aquí actualmente se va a hacer la mamografía y si tiene suerte, 6 meses después le dan el resultado, ¿verdad? A nivel público. Y esta es la población de mujeres blancos según las últimas estadísticas. Las últimas estadísticas son del 2013. 5.744.113 habitantes en El Salvador, 2 millones de mujeres en edad fértil. Nosotros proponíamos hace 5 años vacunar las niñas de 13 años. Eran 66,000. Implicaba una inversión económica de $2 millones. Es una cantidad alta, pero vale la pena, ¿verdad? Porque realmente estamos incidiendo en patologías que afectan mucho a la población. Este es el contenido de las vacunas. Gardasil, decíamos, tiene 6, 11, 16 y 18. Cervarix, solo 16 y 18. Esta ataca solo cáncer, esta ataca condilomas y cáncer. Lo que sí se ha demostrado en los diferentes estudios en los países que ya tienen la vacuna desde hace muchos años, aunque se supone que esta solo disminuye cáncer, se ha visto que ya en la práctica también disminuye problemas de condilomas. Las dosis son 0, 2 y 6 meses en el caso de Gardasil, 0, 1 y 6 meses en el caso de Cervarix. Y esta es la nonavalente, ¿verdad? O la de 9, que es la que hoy están aplicando en Estados Unidos. Nosotros todavía no la tenemos en el país, pero lo que se pretende es tener un mayor alcance en cuanto a eficacia de las lesiones producidas por estos virus. Esta contiene 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Lo que estamos tratando de hacer es lograr llegar lo más cerca del 100% en cuanto a prevención. Y este es un estudio de costo-efectividad. Cuando hablamos de que la vacuna no la podemos incluir porque es cara, se ha visto en los estudios de costo económico que es más caro estar haciendo colposcopía, es más caro estar tratando de cáncer a las pacientes y es mucho más caro el golpe moral de que una familia pierda a su madre y queden esos niños huérfanos. Entonces, ¿qué es lo que dice actualmente? Son 3 dosis de la vacuna, pero existe una particular excepción. Si el niño tiene menos de 14 años, se puede poner solo 2 dosis. En el mercado nacional privado, la dosis cuesta alrededor de $100. Si los vacunamos antes de los 14 años, estamos hablando de más o menos de $200. Yo siempre les digo a mis pacientes, antes de pensar en la fiesta de 15 años, piensen en la vacuna del papiloma.
En las niñas vacunamos hasta los 26 años y en varones está indicada hasta los 21. ¿Qué pasa si ya tiene más de esa edad? Siempre se pueden vacunar. Esto es lo que la regulación dice, pero siempre se va a beneficiar. Y hoy por hoy se dice, ¿y qué pasa si ya tuvo una displasia? Si ya la trataron, también se puede vacunar, porque también hay otros serotipos del virus que podría contaminarse y siempre es de beneficio la vacunación, aunque ya haya tenido síntomas. Vamos entonces a lo que es Bordetella pertussis, ¿verdad? Los humanos son los únicos hospederos. Los casos se dan todo el año con picos en verano, otoño en los países que tienen las 4 estaciones. La transmisión ocurre por contacto cercano y ni la infección ni la inmunización proveen una protección para toda la vida. La falta de refuerzos y la combinación con la disminución de anticuerpos contribuyen a la alza de casos. Lo mismo ocurre con la embarazada y su periodo de incubación es de 5 a 21 días. Vemos la curva epidemiológica. Miren, acá en la década de los 70 prácticamente había desaparecido. A partir de los 90 comienza a subir nuevamente y en 2009, 2010 hubo una cantidad increíble de casos que hicieron retomar los esfuerzos para la vacunación de tosferina. El CDC reporta un total de 21,000 casos en el país a finales de 2010. Este es un análisis de un caso detectado en el Reino Unido. Cuando vieron los contactos que había tenido, todos sus familiares que estaban vacunados no tuvieron ningún problema, pero todos los que no tenían la vacuna presentaron posteriormente la enfermedad. La recomendación de la ACIP es que se vacunen todas las embarazadas, todos los niños y todos los cuidadores. Las personas que trabajan en kinder y guardería deberían estar vacunadas contra tosferina. Miren, casos de 0 a 1 mes, 152 en el periodo de 2000 a 2009. Entonces, esto es algo muy importante y en esto radica la importancia de que se vacunen las embarazadas, pero que se vacunen con la TDPA, con la vacuna celular. Esto es lo que queremos evitar: recién nacidos, neonatos y niños con problemas de tosferina. ¿Cuál es la estrategia más importante para nosotros? Que no olvidemos que la mujer en cada embarazo debe de tener una dosis de tosferina. ¿Qué hablamos de la protección? Importante, ¿verdad? Que tenemos que abarcar todos los grupos. Tenemos disponibles en el mercado 2 vacunas acelulares, Boostrix de GlaxoSmithKline y Adacel de Sanofi Pasteur. La edad óptima de la aplicación es entre los 11 y los 12 años. Adolescentes de 11 años o mayores deben de recibir una dosis de TDAP en lugar del toxoide tetánico corriente. Adolescentes mayores de 11 años y adultos que recibieron TD pero no TDAP deben de recibir una dosis. Esta es una sola dosis. En la embarazada debemos cumplir una dosis a partir de las 26 semanas de embarazo. Lo que estamos buscando es que en el momento que el bebé nazca, el bebé tenga anticuerpos que lo protejan durante los primeros meses de vida. Y por lo menos yo en mi clínica le digo a la embarazada: tráigame a su mamá y tráigame a la señora que le va a cuidar a su bebé. También tienen que estar vacunados. Si recibió una dosis de TDPA en el embarazo, el refuerzo será cada 10 años con TD. Pero si se vuelve a embarazar, hay que ponerle otra dosis de TDPA. Y si tiene 5 embarazos, pues son 5 dosis de TDPA. Esta no hay ventaja ni ganancia si ya se puso varias, ¿verdad? Toda mujer embarazada con esquema incompleto de vacunación se aplicará una dosis de TDPA y la siguiente con TD normal, con un intervalo mínimo de 4 semanas a partir de la primera dosis. Si ya le habíamos puesto la TD,
entonces la siguiente dosis va a ser con TDPA. Pero lo importante es que tenga una por lo menos durante el embarazo. Ahí tenemos la recomendación, ¿verdad? Una dosis en cada embarazo. Una dosis, dice, en cada embarazo. Estas son algunas campañas, ¿verdad? Protejamos al recién nacido contra la tos convulsiva. Y por eso aquí está la mamá, el esposo, el tío, la abuelita, todos los que tengan contacto. Claro, a nivel nacional no podemos vacunarlos a todos y por eso se enfatiza por lo menos la embarazada. Pero a nivel público, a nivel privado, pues tenemos que explicarle por lo menos. Si ella tiene la capacidad económica lo hará y si no, por lo menos que se ponga la vacuna a ella. La hepatitis B, sabemos que se transmite a través de sangre y los líquidos corporales. Hoy, dentro del esquema nacional de vacunación, la primera dosis se pone al nacimiento, pero existe una gran cantidad de personas que no están vacunadas contra la hepatitis B y que también es importante que se la podemos ofrecer en la etapa adulta. La transmisión perinatal es altamente efectiva, 70 a 90%, usualmente por la exposición a sangre durante el trabajo de parto y parto. En útero es menos del 2%. Periodo de incubación de 45 a 160 días. Por supuesto, lo que queremos evitar es eso, ¿verdad? Un problema de una cirrosis o de un carcinoma hepatocelular relacionado con el virus de la hepatitis B. Ya casi no vemos tantos casos de eso, ¿verdad? Pero todavía hay muchos que se presentan a nivel internacional. Entonces, la vacuna contra la hepatitis B tiene un 90 a 95% de efectividad. El esquema para adultos de 20 años o mayores es de 0.5 ml a los 0, 1 y 6 meses. Importante vacunar al personal de salud. Esta la deberíamos de tener todos nosotros, ¿verdad? Y cuando dicen en el hospital va a haber campaña de hepatitis B, todos nos escondemos, ¿verdad? Y algunos por ahí decimos, no, si yo me la puse la semana pasada. Mentira, ¿verdad? No está contraindicada, dice, ni en el embarazo ni en la lactancia. Vamos entonces con la influenza, el virus de la influenza. Se transmite de persona a persona por gota. La incidencia y la severidad depende de la inmunidad naturalmente adquirida. Y aquí el problema es el cambio antigénico de las cepas circulantes. En Estados Unidos las epidemias son entre noviembre y mayo, con pico entre enero y febrero. Aquí vamos a hablar de cómo se compone la vacuna. Los brotes tienden a durar de 4 a 8 semanas, la enfermedad es altamente contagiosa, los pacientes se vuelven contaminantes 24 horas antes que desarrollen los síntomas, es decir, cuando se incapacitó y se fue para su casa, ya nos había dejado el virus a todos, ¿verdad? Mortalidad en menores de 5 años y ancianos, sobre todo la influencia tipo A, y un periodo de incubación de 1 a 4 días. Ahí tenemos todas las cepas, ¿verdad? Algunas más famosas que otras, ¿verdad? Cuando nos presentan una epidemia. Y aquí vemos la circulación en cuanto a las diferentes cepas y a los diferentes años. Ahí vemos también las semanas epidemiológicas, ¿verdad? Con los diferentes picos. Existen dos tipos de vacuna, la vacuna de hemisferio norte y la vacuna de hemisferio sur. ¿Qué quiere decir esto? Se escogen las 4 cepas que más han circulado en el hemisferio norte y esa es la vacuna de hemisferio norte. Se escogen las 4 cepas que más han circulado en el sur y esas son las del hemisferio sur. La recomendación de hemisferio norte sale en marzo y la recomendación de hemisferio sur sale en septiembre. Tenemos varios tipos de vacunas. Vacunas de virus fraccionados, vacunas de subunidades, vacunas de subunidades adyuvadas y vacunas de subunidades virosómicas. La mayoría de vacunas actuales son vacunas inactivas. Todos los años se reúnen, en los meses que ya mencionamos,
evalúan cuáles son las cepas que han estado circulantes y en base a eso se tira la recomendación de cuál va a ser la composición. La vacuna cepa norte para 2015-2016 tenía que llevar la cepa similar a A californiana, la A Switzerland y la B Phuket del linaje Yamayata. Esto es para hemisferio norte. Casualmente, en 2015-2016 coincidieron cepa hemisferio norte con vacuna hemisferio sur, entonces no hay problema, ahí nos podíamos poner cualquiera. Antes en el país se usaba cepa hemisferio norte, hoy estamos usando la cepa hemisferio sur, porque se supone que de aquí para abajo nos parecemos más con Suramérica que con Norteamérica. Esta es la composición para la epidemia 2016-2017, virus tipo A californiana, virus tipo A Hong Kong y tipo B Brisbane de la línea B Victoria. Esto es un poco parecido a lo del clima, ¿verdad? En base a lo que ha venido pasando este año, decidimos cuál va a ser la composición, pero estos tienen un poquito más de exactitud que Moisés Urbina, ¿verdad? Estos sí le pegan un poquito más a las diferentes variaciones. Por supuesto, vacuna de la influenza una vez al año, independientemente de cuántas dosis llevamos. Todos los años nos tenemos que vacunar. La vacunación en el adulto, igual, ¿verdad? Una vez al año. Y por último, tenemos la vacuna nueva, ¿verdad? La Dengvaxia. Fue lanzada el martes pasado en el país. Vemos que a nivel mundial en el 2012 se estimaban 2.500 millones de personas, más del 35% de la población mundial expuesta a dengue. Miren toda la zona roja, ¿verdad? Con alta incidencia. Y cómo ha ido variando. Fíjense que en la época de los 70s era bien poquita, pero ya volvimos, debido a los factores ambientales, ¿verdad? A que no tomamos medidas higiénicas. Entonces, ahí tenemos las diferentes cepas, la 1, la 2, la 3 y la 4, y su distribución a nivel internacional. ¿Cuáles son las que han predominado a lo largo del tiempo? Vemos aquí la 1, que es la que nuevamente está predominando. Aquí tenemos el serotipo 2 y aquí el 3, ¿verdad? Actualmente circulan más la 1 y la 2. ¿Cuál ha sido la eficacia de la vacuna del dengue en los diferentes grupos poblacionales y en los diferentes serotipos? Aquí tenemos eficacia de un 57 a un 61% cuando abarcamos los 4 serotipos. Serotipo 1, 50%, serotipo 2, 35 a 42%, serotipo 3, 78 a 74% y el serotipo 4, 75 a 78%. No es 100% efectiva, eso tenemos que saberlo, pero pues es un paso más, un peldaño más para la disminución de la carga de la enfermedad. Por supuesto, cuando ya vemos la incidencia de dengue severo, dengue hemorrágico y dengue hospitalizado, realmente hay un beneficio bastante importante en cuanto a la vacunación. Eficacia de la vacuna por grupo de edad y estado serológico. Lastimosamente, en el grupo de menos de 9 años, la vacuna no ha sido tan efectiva como quisieran. Entonces, hoy por hoy, la recomendación es a partir de los 9 años de edad. En un futuro, ojalá ya mejore, ¿verdad?, el coadyuvante o la inmunogenicidad y los podamos vacunar a todos, porque este grupo es uno de los más sensibles. Pero por lo menos, arriba de los 9 años, ya tenemos la oportunidad. ¿Cuál es el beneficio que se considera para los demás? Si en mi casa solo hay un bebé y todos los demás ya estamos vacunados, pues ahí no va a haber virus regándose entre los diferentes componentes. Esa es la ventaja que a largo plazo vamos a tener. Por supuesto, la estrategia para el dengue debe ser integrada. La vigilancia epidemiológica, el manejo integrado de los vectores, el manejo del medio ambiente, las pruebas disponibles en todo momento. Es decir, una sola intervención no va a hacer que triunfemos en el control de la enfermedad. La dosis
de la vacuna del dengue es 0, 6 y 12. Son 3 dosis en un lapso de 1 año. ¿Cuál es el problema grande? La dosis en el mercado privado va a andar alrededor de los $150 por dosis. Entonces estamos hablando de que para tener el tratamiento completo, casi $500, ¿verdad? No muchas personas se la van a poder poner, pero ahí está como una opción más. Entonces, conclusiones de lo que hemos hablado: la vacunación no termina en la infancia, los adolescentes y los adultos tienen su propio esquema de vacunación, el cual debería ser obligatorio, al igual que el pediátrico. Las vacunas recomendadas durante el control del adolescente sano son VPH, la TDAP, meningococo, influenza. En el caso de hepatitis B, esta se torna obligatoria si no ha habido una inmunización previa. Y bueno, tenemos la vacuna del dengue disponible a partir de los 9 años. Muchas gracias.